Bienvenidos a Ana Margarita Presenta. Hoy les presento una entrevista realizada por el periodista de farándula Javier Seriani al ex Menudo René Farrait. Esta entrevista se hizo desde el canal de Instagram de Javier Seriani y también lo acompañaba otro ex Menudo, Robert Avellanet. Amigos, considero que este episodio que les voy a presentar no es apto para menores de edad. Vamos a tocar un tema muy delicado y vamos a escuchar a un René que se va a expresar muy honestamente, muy a su estilo, va a utilizar palabras fuertes, palabras soeces, así que considero que ningún menor de edad debe de estar presente mientras que ustedes estén escuchando este episodio. La razón que decidí dejar la entrevista como está y no editarla es que quiero que ustedes escuchen cómo René se siente en ese momento hablando de sus experiencias en Menudo. Y no quise cambiar esa esencia para que ustedes pudieran palpar lo que yo considero fue una entrevista muy abierta, muy sincera y que habló desde su corazón y sacó a ese niño que entró en Menudo muy joven y no entendía lo que estaba pasando y cómo él procesó la decisión de quedarse en el grupo a pesar de que él sabía que lo que estaba sucediendo no era correcto. Así que vamos a analizar todas estas partes de esta entrevista y espero que aprendan de ella y que comprendan mis razones para haberla dejado como está. Les voy a ir recordando durante el episodio que pues es solo para adultos. Vamos a hablar un poquito de quién es y quién fue René Farrait. René es el primer integrante que sustituye a un integrante original. Él sustituye a Nefti Salaberry, que era a su vez hermano de Fernando Salaberry. Ellos dos formaban parte de la alineación original de Menudo. También les acompañaban tres hermanos, Carlos, Oscar y Ricky Meléndez. Este último ustedes lo conocen muy bien. Ricky fue el integrante que más años duró en Menudo porque entró a los 9 años de edad y se despide de Menudo a los 17 años de edad. Menudo se forma en Puerto Rico en el 1977. Así que para el momento que entra René, en el 1979, ya tenían 2 discos de larga duración grabados. El primero se tituló Menudo, pero en realidad se conoce como Los Fantasmas porque fue su primer éxito radial. Su segundo álbum se tituló Laura. Precisamente esa canción la interpretó Nefti Salaberry. Cuando René empieza ya con la fama, cuando se conoce estos años como los años de oro de Menudo, ya él tenía a su haber 8 álbumes. Entre ellos están, por ejemplo, Fuego, está Xanadu, que era todo de covers de otros artistas, que ahí se introduce a Miguel Cancel. Así que ya era un muchacho con experiencia. El álbum que lo lleva a la fama en Puerto Rico se tituló Rock Chiquillo, cantado por Johnny Lozada. Pero para el resto de Latinoamérica se conoció como Quiero Ser o como Súbete a mi moto. Este fue un álbum lleno de éxitos como Claridad, Lluvia, Me voy a enamoriscar, Solo tú, solo yo. En fin, todas las que fuimos gran admiradoras de Menudo recordamos este álbum como algo muy especial. René interpretaba Quiero Ser, Súbete a mi moto y ya tenía esa imagen de un chico rebelde con su melena, vestido con ropa muy sugestiva, apretada, como todos los demás. Pero
Él era el mayor de todos y así lucía, ¿no? Lucía ya en ese momento de rock chiquillo como un adolescente con su cuerpo muy bien formado. Y creo que el acentuar todas estas cosas fueron hechas a propósito para, pues, levantar la atención de las fanáticas. René tuvo muchos retos y él así lo ha confesado, ha ofrecido su testimonio, que desarrolló una adicción al uso y abuso de sustancias y se le hizo muy difícil esos años. Él mismo dice que no le importaba nada, que él hacía lo que quería. Después de Menudo, él graba un álbum como solista. No sé si ustedes lo saben, pero los muchachos de Menudo, si querían continuar su carrera como solista, tenían que firmar con Padosa, que era la compañía que manejaba a Menudo. Y si no lo hacían, no podían grabar con nadie por 5 años. Y vamos a ser realistas, 5 años es mucho tiempo y el público olvida. Así que René decide pues quedarse con Padosa, grabar este disco, porque sabía que si no lo hacía, pues su carrera iba a terminar en la oscuridad. Tuvo mucho éxito, fue de hecho parte de un programa que se llamaba Juventud y cada año le fueron cambiando el año, ¿no? Empezó creo que con Juventud 83, 84 y así sucesivamente duró unos años. También ahí lo acompañaba Fernando Salaverry, un chico también muy guapo, con una voz muy bonita y que tuvo una carrera corta pero exitosa. Aquí René ya se presentaba con una imagen muy rebelde, muy rockera, y recuerdo que el disco tenía unas canciones muy bonitas. Sin embargo, su carrera de solista no dura mucho y decide más tarde entrar a un nuevo proyecto que se llamaba precisamente Proyecto M. Ahí lo acompañaron sus compañeros exmenudos también, Johnny Lozada y Xavier Serviá. Tienen éxito, pero en algún momento Xavier decide pues empezar su carrera como solista, abandona Proyecto M y lo reemplaza el ya fallecido Rey Reyes. Y algo curioso, Rey es el que sustituye a Xavier en sus años de Menudo, así que volvió a hacerlo aquí en Proyecto M. Ellos estuvieron juntos muchos años con mucho éxito y grabaron un número de discos que pues se escucharon mucho en Latinoamérica y sobre todo, por supuesto, en Puerto Rico. Ahora, amigos, vamos a empezar la entrevista. Quiero volverles a recordar que por favor tomen en cuenta que René va a utilizar palabras soeces, así que por favor estén seguros de que no haya nadie sensible alrededor de ustedes o menores de edad. Empecemos. Estaba el grupo original, que era Ricky, Carlos y Oscar Meléndez, que eran 3 hermanos. Que y Nefty, ¿no? Son Nefty también, ¿no? Ricardo. Sí. Entonces estaba Nefty y Fernando Salaverry, que eran los otros 2 hermanos, pero no eran familia de Carlos, eran 2 hermanos del pueblo, de Ponce, y Ricky, Oscar y Carlos, que eran de Guaynabo, que son primos segundos de Carlos. Porque realmente el que es primo de Edgardo es el papá de Ricky. Ricky Meléndez. Fíjense que han habido muchas personas del entorno de Edgardo Díaz negando el hecho de que él es primo segundo de Ricky Meléndez. Aquí lo confirma René, que estuvo en Menudo y estuvo en esa alineación donde estuvieron Carlos, Oscar y Ricky. El papá de Carlos, Oscar y Ricky es primo de la mamá de Edgardo Díaz, de Doña Panchi. Queda eso aclarado. Entonces ellos vienen siendo primo segundo.
Pero yo fui el primero que entré de los nuevos. Y yo me acuerdo, yo chiquito, yo te voy a contar una anécdota chiquitita. Sí, chiquitita. Me acuerdo una vez que estábamos saliendo de casa de Fernando, de Ponce. Yo era nuevecito, yo tenía 11 años. Entonces, nos montamos en la van. Ya Edgardo estaba empezando a joder conmigo, tirándome indirectas y comiendo mierda. Y me acuerdo que yo me monto en la van, estábamos en ese momento, estábamos los 5 solos. Yo, como niño al fin, yo tenía 11 años, yo no sabía la diferencia de lo que es un pedófilo o un gay, ¿entiendes? No sabía. Para mí, yo ni conocía la palabra pedófilo, no la conocía. Yo no la conocía, no estaba en mi vocabulario, ni sabía, punto. Y eso hay que entenderlo, amigos. No podemos esperar que un niño, que él entró de 12 años, supiera esa palabra. Es que esa palabra no se utilizaba en aquel momento. Vamos a empezar por ahí. Pero inclusive hoy en día, tal vez le preguntemos a un joven preadolescente qué significa esa palabra y probablemente no sepan darnos una respuesta, mucho menos en aquel momento. Sigamos escuchando. Para mí el tipo era homosexual, punto. O sea, yo no sabía. Entonces yo me monto en la guagua y le digo a los muchachos, a todos los otros, a los 4 originales que quedaban, porque yo entré por Nefti Salaberry. Y yo digo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero voy a decir una palabra que es un poco despectiva, pero quiero contarlo como fue. Me dice, yo digo, yo no sé ustedes, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta, y este tipo es maricón. Obviamente, me refería a Carlos, pero yo no podía decir pedófilo porque no conocía la palabra, yo era un chamaquito. Y claro, aquí debo de hacer esta aclaración de que la orientación sexual de una persona no tiene nada que ver con que puedan ser depredadores. Y eso es lo que él está explicando aquí, que él no tenía los términos correctos, pero que él había notado estos comportamientos que lo habían hecho sentir incómodo alrededor de Edgardo Díaz. Claro. Yo era un niño y todos ellos se miraron así como diciendo, welcome to the reality. No. Claro, amigos, hay que entender una cosa, y esto yo lo he explicado muchas veces, y atención, padres que me escuchan. Cualquiera puede ser un depredador, educado, no educado, de medios económicos o que venga de un lugar de pobreza, que sea una persona exitosa o no exitosa. Cualquiera puede estar en nuestra familia, puede estar en el grupo de amigos, puede ser un jefe, un maestro, un hombre, una mujer, no importa. Y lo curioso de todo esto es que yo hace años, cuando empecé a escuchar los rumores de que habían habido abusos en Menudo, dije, bueno, me imagino que todo esto empezó cuando empezaron a viajar, porque en los años iniciales de Menudo, los papás siempre los acompañaban, pero eran, por ejemplo, presentaciones en lo que en México se conocen como los palenques, que en Puerto Rico son las fiestas patronales. Entonces era un viernes, sábado, domingo, los papás podían ir. Viajes más cortos cuando empezaron a ir a Venezuela, igualmente eran de fin de semana, pero ya cuando surge esta fama, los papás no pueden viajar con ellos porque no pueden dejar
su vida diaria, sus trabajos. Entonces yo dije, bueno, ahí es que Edgardo se habrá aprovechado, porque tenía momentos a solas con ellos. Eran viajes más prolongados. Habían otras personas extrañas que no eran familia de los muchachos en el entorno de ellos y tuvo la oportunidad entonces de hacer este tipo de agresiones. Pero no, amigos, me equivoqué. Aquí escuchamos a René que desde el principio hubieron comentarios inapropiados. Edgardo los tocaba de manera inapropiada desde el principio. ¡Qué fuerte! Fue como que ya ellos lo sabían, ¿no? Ya ellos lo sabían. Ya ellos lo sabían. Incluyendo a Carlos, Oscar y Ricky Meléndez, que son los primos segundos de Edgardo. Lo sabían. Me molesta tanto que Ricky Meléndez se haga el bobo, el tonto, el que no vio nada y fue el que más duró en Menudo, y que ya tenía que tener este conocimiento hasta antes de entrar al grupo. Era como bienvenido al club. Y era una cosa bien fuerte, Javier, era una cosa bien fuerte porque era tan notable, era tan y tan notable. O sea, de la manera, él me trataba súper diferente a los demás. Súper diferente a los demás. Entonces, yo tenía un montón de privilegios que los demás no tenían. Y los demás tenían más seniority que yo. Entonces, qué barro. Fíjense que yo he explicado esto muchas veces, que el depredador, durante el proceso de grooming, inclusive después ya que tiene a las víctimas atrapadas, les da muchos privilegios. Entonces aquí los otros muchachos podrían señalar a René como diciendo, bueno, ¿y este qué tiene de especial? Que tiene todos estos privilegios. Tal vez asumieron que como era el mayor, pues por eso se les daban estos privilegios, pero nosotros ahora sabemos por la educación que hemos recibido que no es así. Estos son favores especiales que lo que quieren decir es que me debes. Yo te doy esto y tú me das aquello. Hay un intercambio, hay una expectativa, y eso es lo que René está explicando aquí. Entonces era como que Ok, aquí estaba pasando algo raro y ahí fue que yo empecé a atar cabos. Yo, niño al fin, como te digo, tenía 11, 12 años. Pero yo después de adulto, yo pensando, los otros también tenían que darse cuenta que yo tenía un trato especial ahí. Seguramente, claro. ¿No? Es obvio, René. Y evidentemente lo tuyo con Edgardo sí fue fuerte, ¿no? ¿Verdad? Pudiste identificarte con Roy. Cada uno ha vivido una historia diferente. Fue muy parecido, diferente, fue diferente porque lo de Roy fue más serio de lo que pasó conmigo. Lo de Roy es muy fuerte, muy fuerte. Pero por otros aspectos, a mí me pasaron cosas que a Roy no le pasaron, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que yo puedo aportar para el documental, que creo que tiene mucho valor para poder agarrar a esta persona y meterlo preso y ayudar a ponerlo donde debe estar. Claro que sí. Definitivamente yo espero con ansias este relato más completo de lo que vivió René Farrait. Sin embargo, amigos, ya hay testimonios, por ejemplo, de Laureano Brizuela, que es un cantante argentino que trabajó con Menudo, escribió canciones para ellos, conocía muy bien a Edgardo Díaz y a todo su entorno. Él vivió en Puerto Rico un tiempo porque estuvo casado con la cantante Ednita Nazario. Y él dice que él presenció a René
salía, ¿no?, de la habitación de un hotel y le estaba entrando a golpes a Edgardo Díaz y le estaba diciendo: a mí no me vas a hacer lo que les has hecho a otros muchachos, no me vas a tocar más el trasero. Así que él lo presenció. Así Laureano también se lo contó a Javier Seriani. Ustedes pueden encontrar esa entrevista aquí en YouTube. Y a mí me parece él muy honesto de la forma que lo cuenta. Y estoy segura que como él, hay muchos que presenciaron muchas cosas y las tienen calladas. Y no debería ser. Cuando estamos viendo el abuso delante de nosotros, ese tipo de agresiones, no nos debemos quedar callados porque detrás de eso pueden haber muchas víctimas sufriendo. Donde debe también, mira, aquí todo el mundo dice, no, mira que no, que por qué tardaron tanto, no, que todo es por dinero. La gente es tan ignorante y tan estúpida. O sea, ellos no saben, o sea, aquí no se trata de dinero, aquí se trata de nosotros curarnos nosotros mismos, con mis padres. Y les voy a decir algo, estoy totalmente de acuerdo con René. Esa pregunta a mí me irrita muchísimo. ¿Por qué tardó tanto para decirlo? Bueno, ¿será que quiere dinero? Y si quieren dinero, ¿qué? Se sabe que Edgardo Díaz le robó dinero a estos muchachos, que no les pagaba lo que les prometió por conciertos, por discos, por todo lo que se vendía de Menudo, los posters, la fotografía, las camisetas, comerciales que hicieron con compañías grandes. Y estos muchachos no vieron el dinero hasta el día de hoy. Así que sí, ¿por qué no? Algo tienen que recibir que sea positivo, que pueda aportar a sus vidas. Y la otra razón para no hablar es que esto ocurrió cuando eran niños, cuando eran jovencitos. Todavía no tenían la capacidad intelectual para poder razonar lo que les había ocurrido. Y eso tarda años. Y si no reciben ayuda profesional, algún tipo de terapia o alguien que les diga, tienes que buscar ayuda, pues tarda muchísimo más años en lo que se dan cuenta que necesitan contar su verdad. Esto yo lo he explicado hasta el cansancio, sé que sueno como disco rayado, pero tengo que hacerlo porque siempre se unen personas nuevas y hay que crear conciencia sobre estos temas. Ahora René nos va a hablar de cómo él se lo ocultaba a sus papás y por qué se lo ocultaba. Y entonces yo les voy a ofrecer mi análisis. Que estaban ajenos a lo que estaba pasando, porque yo no se los decía. ¿Por qué yo no se los decía? Porque yo sabía que si yo se los decía me iban a sacar del grupo. Y yo no quería salir del grupo. Ese era mi sueño desde niño. Entonces yo estaba entre la espada y la pared. Yo sabía que en cuanto yo abriera la boca y le dijera a mi mamá o a mi papá lo que estaba pasando ahí, me iban a sacar. Me iban a sacar. Y yo sé, amigos, que esto es difícil de entender, porque si él la estaba pasando mal, es lógico que ustedes pregunten, pero ¿por qué no se quiso ir? Entonces tan mal no la estaba pasando. Y no es eso. Yo he tenido esta conversación con algunos artistas, con otras personas que siempre han tenido ese sueño de ser artistas. Y es una pasión muy fuerte, interna, que es más fuerte que ellos. Y eso lo hemos visto a través de la historia de muchos artistas, que esta pasión por el arte es más fuerte que ellos, es más fuerte que la adicción que puedan desarrollar a sustancias,
es más fuerte que inclusive mantener una familia, de ser buen papá, buena mamá. No son excusas, estoy explicando. Y muchas veces se ponen en situaciones de riesgo para poder alcanzar ese sueño. Y yo sé que para muchos de ustedes tal vez eso es difícil de entender, pero es la realidad. Él aquí lo explica, que él se sacrifica. O sea, en otras palabras, él sacrifica sus valores, su tranquilidad, por ese sueño que tenía desde pequeñito. Y hay que entender que tal vez él sufrió toqueteo, palabras inapropiadas, acciones inapropiadas, pero tal vez no llegó a lo que sufrió Roy Rosselló. Ya ahí hay que entender que el depredador va a utilizar amenazas, aunque el niño o el joven quiera parar la agresión. Están bajo amenaza y tienen miedo de lo que va a pasar. Y entonces se quedan ahí. Eso hay que entenderlo. Aparentemente ese no fue el caso de René. Sin embargo, yo sé que él lo ha sufrido. Él ha expresado que, aunque se siente más fuerte ahora, todavía carga con el peso de ese trauma. Sigamos escuchando. Entonces, yo no quería, yo me sacrificaba yo mismo y me hacía el harakiri, como se dice, yo mismo me estaba suicidando y aguantándome toda esa mierda que estaba pasando ahí para yo por lo menos cumplir mi sueño de poder ser cantante. No la fama, a mí la fama me importa un carajo. ¿No esperas que un día Ricky Martin hable o...? Antes de continuar con lo de Ricky Martin, es muy interesante lo que René está expresando aquí, como lo dije anteriormente, ¿no? Que él sentía que él se estaba sacrificando por cumplir ese sueño. Y por eso los veíamos en el escenario felices, compartiendo con las fanáticas, cantando, bailando. Pero cuando se apagaban las luces, muchos de ellos sabían lo que les iba a ocurrir. Ahora yo quiero que ustedes comparen esa situación con, por ejemplo, una mujer que pueda estar sufriendo agresiones domésticas en casa y que cuando vemos a esa misma mujer en las redes sociales o en persona, en alguna actividad, aparenta estar feliz, sonriente en esas fotos, aparenta tener la familia perfecta. Entonces, eso le pasa también a los adultos. Hay hombres también que son muy infelices en su matrimonio, pero proyectan otra cosa, otra cara, porque todos, amigos, hemos aprendido a estar preocupados por el qué dirán. Y eso nos hace quedarnos en situaciones difíciles, que no son buenas para nosotros, que no son saludables, porque tenemos ese miedo de cómo las personas nos van a ver y cómo eso puede resultar en el rechazo social. Y esas cosas hay que entenderlas. Entonces, si nos pasa a los adultos, imaginen lo que le pasa por la mente a un niño, a un joven, que todavía no tiene la madurez para entender la magnitud de esa situación. Ahora René nos va a hablar de su opinión de por qué Ricky Martin no ha hablado de su experiencia en Menudo y por qué sigue su amistad con Edgardo Díaz. Escuchemos. Que colabore con esta causa, ya que le gustan tanto las causas nobles. Fíjate, yo no creo que Ricky hable. Pero, no creo. No tengo la menor idea, Javier. No tengo la menor idea. No tengo
tengo la menor idea. No tengo la menor idea porque él estuvo en una época también donde pasaron muchísimas cosas. Porque varios compañeros de él que estaban en su misma época pasaron por muchas cosas. Entonces, Ricky está pasando como en la misma posición, lo que pasó en mi época. O sea, como si yo estoy como en una época donde está Mengano, Perencejo y el otro, yo vi cosas y los otros no. O sea, que los otros cabrones estaban ciegos. Bueno, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es una razón. Otra es que tal vez pues no están preparados para hablar porque no han procesado ese trauma. Más adelante yo les voy a hacer un episodio hablando de Ricky Martin y cuál es mi opinión del por qué él no quiere hablar. Es algo muy complejo y merece un episodio aparte. Pero aquí se siente la frustración de René porque él sabe que hay muchos más que pueden aportar a este caso y no lo están haciendo. No es algo fácil, así que mi consejo, si por casualidad cualquiera de los muchachos que formaron parte de esta agrupación escuchan este episodio, es que se asesoren legalmente y que busquen la ayuda de un profesional con licencia en el área de salud mental para que les pueda dar las herramientas para poder manejar y expresar ese trauma correctamente y buscar la ayuda y buscar justicia, que yo creo que es lo que todos los que han hablado quieren. Justicia porque se les robó su inocencia cuando ellos simplemente querían realizar sus sueños. Así que espero que lo hagan, porque es muy importante que esto no vuelva a ocurrir con ningún otro joven. Yo opinando, viste, lo de Ricky, yo creo que quizás este es Robert Avellanet. Para salir y hablar de esto tan delicado, que quizás es algo que, tú sabes, él ha mantenido por muchos años. Entonces, no es tan fácil, pero pues, ojalá en algún momento, viste, pueda... Pero muy parte de todo este séquito de pedófilos que había ahí, es triste, por no decir que esta cabrón me molesta grandemente, que compañeros de nosotros que estaban ahí y vieron todo lo que estaba pasando se hagan los pendejos, o fueron personas que estuvieron a mi misma época, ¿no? Estuvieron a la misma época. Aquí él se está refiriendo a Johnny Lozada, Miguel Cancel, Xavier Serviá y Ricky Meléndez. Sé que recientemente, porque lo vi en Facebook, él se encuentra con Xavier en un restaurante en Miami y la pasaron muy bien, hablaron. Entonces, quién sabe, ¿no? A lo mejor René le expresó alguna de estas frustraciones. Xavier es alguien que se ha mantenido muy al margen. Él, pues, estudió una carrera y decidió no ser parte del reencuentro, que René sí fue parte en el 1998 y bueno, duró muchísimos años. Pero yo creo que en particular él se refiere a Johnny, Miguel y Ricky, que fueron los que lo acompañaron en el reencuentro, en el Súbete a mi moto tour. Creo que estas palabras son dirigidas a ellos tres. Vieron lo que yo vi, vivieron lo que yo viví, y que digan que no vieron y que todo fue bello y que sus años de Menudo fueron los años más bellos de su vida. Están locos, están delirando. Dale el documental. Bueno, y dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Ellos pudieron tener momentos bellos como los que yo les describí
un poquito más temprano en este episodio, de cuando se montan en el escenario, que están bailando, cantando, que escuchan los gritos y la adoración de las fanáticas. Y otro es lo que pasaba cuando se bajaban de ese escenario. Entonces, el problema aquí es lo que no se dice, lo que se está callando. No las memorias bonitas que estoy segura que las tienen, pero son aquellas memorias que pueden aportar a lo que es un caso criminal en contra de Edgardo Díaz. Yo empiezo obviamente a apoyar a Roy por las redes y todo esto. Me empezaron a enviar mensajes directos por Instagram, porque ellos no tienen que comunicarse conmigo, varios de los pedófilos que trabajaban con nosotros, tratando de comunicarse conmigo, porque están cagados. Porque están muy bien, cagados. ¿Entiendes? Varios de ellos, de esas personas que estaban trabajando ahí con nosotros, enviándome mensajes: no, mira, que necesito hablar contigo urgente, comunícate conmigo, que quiero hablar contigo. Claro, ya tú sabes. Ni tampoco Edgardo. Fíjense aquí, hay que entender esto, que el depredador en su raíz es un cobarde. Y por eso él estaba recibiendo esos mensajes. Claro, piénsenlo, amigos, ¿cuántas personas tuvieron acceso a estos muchachos a través de Edgardo Díaz? Y estos depredadores buscan personas similares a ellos, con bajos escrúpulos, que rompen reglas, que hacen cosas indebidas. Y ese era el entorno de Menudo. Hemos escuchado muchísimos testimonios de los ex integrantes, de los padres de ellos, haciendo estas alegaciones de que habían muchos hombres muy cuestionables alrededor de ellos y que traían alcohol, otras sustancias para adormecerlos y entonces cometer agresiones hacia ellos. Sobre todo en los años donde estuvo Ricky Martin, Robbie Rosa, Roy Rosselló, Raymond Acevedo. Por eso, amigos, sale estos dos programas en Puerto Rico, y René va a hablar de esto un poquito más adelante, con la periodista Carmen Jovet. Y vamos a descubrir quién fue el que le cuenta todo a Carmen Jovet. Pero en esos dos episodios, que por cierto estaban disponibles en YouTube y ya no están, ¿quién los habrá mandado a bajar, verdad? Pues Edgardo Díaz envía a la policía de Puerto Rico a interrumpir un programa en vivo para amedrentar a Bolívar Arellanos, que fue fotógrafo de Menudo y que toda la vida ha dicho que él presenció muchas de las agresiones a estos muchachos, que los muchachos le contaron a él de primera mano lo que estaban viviendo en Menudo y lo quisieron callar. Ese era el poder que tenía Edgardo Díaz en Puerto Rico en aquel momento y que, ¿saben qué? Creo que lo sigue teniendo, desafortunadamente. Muchísimo menos. Son mierda. Eso es un espectro, eso es una mierda. Está hablando de Edgardo. O sea, yo no, a ninguno de ellos, y a todos los pedófilos que estaban alrededor en la producción, que estaban con Edgardo, que ellos saben quiénes son, ellos saben perfectamente quiénes son, y saben a quiénes me refiero, se van a joder también. La primera persona que habla con Carmen Jovet y le cuenta todo fui yo. ¿Ok? Yo estaba saliendo del Canal 7, el Canal 7 y 11, que era el 11 de Tele 11 y el Canal 7, que era el mismo edificio, y me encuentro con Carmen Jovet, la periodista en Puerto Rico, que fue la que sacó todo por primera vez. Es muy amiga mía, le tengo mucho cariño. Hace
hace muchos años que no la veo, pero tenemos una buena amistad. Yo fui la que agarré a Carmen y le conté todo. Yo le dije, mira Carmen, siéntate aquí un momentito, que ponte cómoda, que te voy a contar algo bien nice, que es lo que está pasando aquí. En ese momento yo no estaba preparado, yo tenía 17, 18 años, yo vi un poquito. Entonces no me sentía preparado en ese momento, y por las razones que sean, emocionalmente no estaba preparado, mentalmente no estaba preparado, y uno habla cuando uno está preparado, cuando llega el momento, you know? Y en ese momento, amigos, es cuando él está como parte del programa Juventud que les conté y ya está enfrentando problemas de adicción. Entonces sí, nos remontamos a ese momento en el tiempo, pues estaba bajo contrato de Padosa. Probablemente todavía le tenía miedo a Edgardo Díaz, aunque ustedes aquí lo escuchan ya fuerte emocionalmente y hablando muy, muy honestamente, pero era distinto en aquel momento. Sin embargo, tiene la valentía de contárselo a una periodista. Y en ese programa, en esos 2 programas que hizo Carmen Jovet, estuvieron los papás de Robbie Rosa. Robbie no estuvo. Y también hicieron sus alegaciones en contra de Edgardo, diciendo que su hijo se quería ir del grupo, que no estaba contento, que no le estaban pagando lo que le habían prometido, que trabajaba largas horas, que se iba de viaje y no sabían de él. En fin, estuvo también Raymond Acevedo y su papá, que el papá de Raymond escribió un libro, Papi, yo quiero ser menudo, se titula, que valdría la pena analizarlo. Si les gustaría, déjenmelo ahí en la cajita de comentarios, porque tiene mucha información ese libro. También estuvo Ralphie Rodríguez, que después lo vimos en Cristina. Y quiero decirle que para el programa de Cristina, que yo analicé los pedazos que están disponibles en YouTube, y pueden encontrar ese episodio aquí en mi canal, también se supone que saliera Raymond Acevedo, que salieran los papás de Robbie Rosa y otros ex menudos, pero hubo intimidación y a última hora cancelaron. Y quiero exhortar a cualquier persona en Puerto Rico que tal vez tenga la grabación de esos programas de Carmen Jovet. Si los tienen, me encantaría poderlos analizar y que el público los pudiera escuchar, así que no dejen de comunicarse conmigo si por casualidad los tienen. Sigamos escuchando. Ahora me siento lo suficientemente fuerte emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Estoy mucho más maduro, y no le tengo miedo. Yo no le tengo miedo. O sea, no tengo miedo, no tengo vergüenza de contar nada, no tengo miedo, muchísimo menos le tengo miedo de Edgardo. Él me huye. Sí, con él me ve a mí y sale corriendo para el otro lado. De verdad. Te lo agradezco mucho, Javier, te lo agradezco mucho, de verdad, tu apoyo grandísimo es para este asunto del documental de lo que, pues, todo lo que pasó de los Menendez Brothers y Roy y bueno, y algunos de nosotros también. Bueno, amigos, hasta aquí llegó esta entrevista con René Farrait. Espero que hayan aprendido de el análisis que le he ofrecido y entender un poquito más qué pasa por la mente de un niño, de un adolescente que está recibiendo este tipo de agresiones. Yo seguiré con esta cobertura, no me van a callar, no me voy a dar por vencida hasta ver que se haga justicia, porque estos fueron unos muchachos que nos regalaron muchas alegrías, muchas sonrisas y que merecen que todas y todos los que fuimos admiradores de ellos los apoyemos ahora que son adultos
y que han tenido la valentía de contarnos su historia. Ahí está la cajita de comentarios para que se puedan expresar, dejarme sus preguntas, sus opiniones, sus sugerencias. Siempre los leo y siempre les contesto cuando puedo. Les pido se suscriban al canal, me regalen un me gusta si este contenido fue de agrado para ustedes y que compartan el episodio para que otros amigos se unan a nuestra comunidad y también no sabemos a quién podemos estar ayudando. Así que amigos, en donde quiera que ustedes se encuentren en este gran universo, que siempre triunfe la verdad y la justicia. Les envío mi cariño hasta que nos volvamos a escuchar. Nota legal. El podcast Gran Esfera Azul tiene como único propósito el educar y entretener. Su participación en este podcast es totalmente voluntaria. Las opiniones y información emitidas en el podcast Gran Esfera Azul no tienen la intención de servir como sustituto al consejo, evaluación, diagnóstico y tratamiento de un médico o profesional con licencia en el área de salud mental. Muchas gracias.